estamos en un nuevo episodio entre cerveza y fundadores, recorriendo el ecosistema emprendedor, conducido por su servidor Luis Contreras, Luto para los amigos. Entre cerveza y fundadores, un podcast hecho por fundadores para fundadores, que nace como un espacio de personas que compartimos experiencias similares en emprendimiento de base tecnológica, donde hablamos de nuestros dolores, aciertos, de una manera amena y cercana, donde esperamos aportar a nuestro ecosistema emprendedor y así conseguir cada día más gente se atreva. En esta edición de nuestro podcast, Federico Iriberri Carbonell, ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, con una trayectoria de más de 15 años vinculado al mundo del emprendimiento, pasando por diversos centros de investigación. Además, conformó el equipo fundador de la incubadora de la UDD, trabajó en Corfo y finalmente en mayo del 2013 cofunda Brota.com, un crowdfunding que permite el levantamiento de capital a startups con impacto social a través de distintos tipos de inversionistas. Le motiva el emprendimiento e innovación. Es un creyente de las herramientas para el desarrollo económico del país. Federico Iriberri, Brota, ¿qué hacías antes? ¿Y cómo llegaste al mundo de la startup? Oye, Napo, primero que todo, gracias por la invitación, ¿ya? Como bien tú dijiste medio en la intro o en mi presentación, llevo desde que me gradué como ingeniero comercial, ¿ya? O Business Administration, como lo conocen en otros países, ¿ya? Administración y negocio, vinculado un poco al ecosistema, ¿ya? Siempre creo que tuve una conexión especial porque mi papá era emprendedor en una época en que los papás de uno no emprendían, sino que trabajaban toda la vida en una empresa. Y también muy consciente de muchos privilegios que yo tenía. Dije, oye, tengo capacidades para ayudar a otros. Quizás en ese minuto no me veía yo emprendiendo, entonces dije, oye, voy a tratar de ponerme al servicio de que otros puedan emprender. Y partí así un viaje en que como tú dijiste al principio, partí en un centro de emprendimiento que hacía investigación y algo de promoción de como la actividad emprendedora. Después trabajé en Corfo, entre medio de la incubadora de negocios de la UDD, después en Corfo, ¿ya? Y el cargo antes de llegar aquí, efectivamente, fue como ejecutivo de proyectos en Corfo, ¿ya? Me tocaba evaluar tanto a startups que aplicaban a distintas líneas de apoyo, como el diseño y la evaluación de las distintas líneas con las que apoyábamos a los emprendimientos. Mira, pero eso siempre apoyado por Corfo. Claro, en ese minuto, desde Corfo sí, pues, era como, venía alguien, postulaba por ejemplo al Capital Semilla de Corfo, que entrega, no sé, $20,000, y a mí me tocaba un poco hacer la evaluación, que en ese minuto era interna porque el volumen era manejable internamente. Hoy día, por ejemplo, Corfo, toda la evaluación de todos los candidatos a algún subsidio son tercerizados en distintos actores del ecosistema, porque la verdad es que por volumen a Corfo ya no le da para hacer la evaluación interna. Oye, y cuéntame una cosa, ¿cuál es la principal diferencia para todos los que nos escuchan entre Brota, que es un crowdfunding, con un corporate o un VC o... Sí. Es una buena pregunta. Mira, existen, diría yo, por separarlo en este mundo, está... para nosotros Venture Capital es toda la industria, ¿ya? Lo que hace es que están los fondos de Venture Capital que usan de apellido, ¿ya? a la misma industria, ¿ya? Después están los inversionistas ángeles, personas individuales que ponen típicamente entre 20 y 50 mil dólares en cada uno de los proyectos. Están los corporate venture capital, que son estos fondos o el brazo de una empresa que invierte en startups, ¿ya? Y el crowdfunding es un mecanismo que usa el financiamiento colaborativo, ¿ya? Entonces, en palabras simples, viene una startup, dice, oye, yo estoy resolviendo este desafío y para poder seguir ese crecimiento acelerado propio de una startup, necesito 100 millones por el 10% de mi compañía, ¿ya? La diferencia con otras alternativas es que yo le permito, por otro lado, a cualquier persona invertir desde 500 mil pesos o 600 dólares, ¿ya? Más o menos, en dólares, ¿ya? Por si nos escucha alguien fuera de Chile. Y de esa forma, parte de nuestra visión es que se generan un montón de beneficios, ¿ya? De involucrar personas en la etapa temprana. Uno, ¿ya? Personas conectadas con mi propósito. El inversionista, no necesariamente el inversionista individual, fondo, family office, corporate venture capital, etcétera, no necesariamente va a estar conectado con mi propósito y desde ahí me puede empujar a
privilegiar el retorno económico por sobre el impacto social. El hecho de sumar muchas personas desde el principio del desarrollo del negocio puede ser que ellos mismos sean una pieza clave para que no nos olvidemos de ese propósito. Dos, también el sumarlos a ese grupo de personas está asociado a nuestra visión de que la colaboratividad de ellos y la inteligencia colectiva puede ser más potente que el famoso smart money, este dinero inteligente, de donde me invierte justo la persona que más sabe de la industria o negocio en el que yo estoy y que me puede abrir todas las puertas. Bueno, como eso es muy escaso y sobre todo en Latinoamérica, nuestra visión es que el conjunto de personas puede ser mejor o igual que el famoso smart money, en el sentido de: oye, tengo 100 inversionistas que tienen 100 redes de contacto, que tienen miles de amigos, que tienen miles de conocidos, y por tanto, si yo necesito talento o si yo necesito conectar para poder crecer mis ventas, o si necesito conocimiento, bueno, ahora tengo 100 inversionistas a los cuales preguntar. Y eso es un poquito la diferencia. Entonces, de nuevo, la posibilidad de muchas personas de microinvertir desde 500,000 pesos, $600, y por otro lado, que más startups tengan acceso a ese capital, que de otra forma está súper limitado. Hay pocos fondos de venture capital en Chile o en Latinoamérica. Algunos no invierten en las mejores condiciones para el desarrollo propio de una startup, etc. Oye, o sea que, a diferencia de los VC, ustedes no tienen fondos como para invertir en distintas etapas, sino que para cada proyecto se hace una campaña. Claro, sí, quizás hay una buena pregunta. Efectivamente, el origen de Brota es: para cada startup se hace una campaña donde se sale a buscar el financiamiento de cualquier persona, básicamente, pero en el camino construimos hace unos 3 años un producto que les permite a las personas invertir en algo que es tipo un fondo. En realidad es una sociedad por acciones en Chile, una SPA, donde lo que hacemos es le decimos a cualquier persona: oiga, mire, desde 5 millones de pesos o $6,000, pásenos la plata, y lo que vamos a hacer es juntar a toda esa gente, vamos a construir un vehículo, y ese vehículo va a coinvertir junto al crowdfunding en el proceso de financiamiento que tiene Brota. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Filtramos startups, cuando cumplen ciertos requisitos las publicamos en la plataforma, y si es que la campaña alcanza ciertos hitos propios de su ronda, este fondo administrado por Brota coinvierte en esa campaña, y si se llega a la meta, tendrá que hacer el desembolso como el resto de los inversionistas. ¿Y si no llega a la meta? Devolvemos todo el capital y entendemos que confiamos mucho en la inteligencia colectiva. Si en promedio una campaña de Brota la ven más o menos 10,000 personas, y no se llega al financiamiento, es porque claramente hay una señal de que hay algo en ese proyecto que no termina de convencer a esta inteligencia colectiva. Pero antes de habilitar la campaña para un startup, estamos hablando siempre startup, no hay la persona que quiere abrir un negocio para vender, es solamente para startup. Foco en crecimiento acelerado, sí, correcto. Exacto, base tecnológica. Entonces, sí. La persona postula y no hay un análisis previo, o sí hay un análisis previo para luego abrir la campaña. No, buena pregunta. Sí, Brota filtra todas las oportunidades de inversión. Tenemos un equipo que hace búsqueda y selección de esas startups. Ahí diría que hay 5 grandes requisitos. Un muy buen equipo que esté detrás del proyecto, eso es que el conjunto de fundadores y equipo tengan los distintos conocimientos y visión que se requiere para liderar este proyecto. 2, que haya un mercado atractivo en el cual estemos desarrollándose ese negocio. 3, que haya innovación, o sea, que haya algo que es diferente a lo que existe, pero que al mismo tiempo es mejor que lo que existe. 4, los temas de impacto social y medioambiental. Tú bien lo dijiste, uno de los focos principales de Brota, y si no el más importante después de que sean startups, es que tengan impacto social y medioambiental. O sea, nos preocupa mucho por qué esos emprendedores o emprendedoras están haciendo lo que hacen, qué es lo que quieren resolver. Y 5, la atracción. O sea, entender que este negocio tiene algo de market fit, este calce entre su oferta y lo que el mercado quiere, y que hay una aceleración que nos permite entender que esto es una startup y no una pyme con voluntad de startup, pero que en realidad no tiene un modelo de negocio que esté preparado para escalar. Y después de ese filtro, le encargamos a 2 asesores externos que revisen, por un lado, la valorización, y nos entreguen una opinión de valor, y entonces tenemos 2 puntos en el espacio: lo que el emprendedor quería y lo que el asesor dijo,
Y con eso entendemos que por ahí debería estar el valor entre estos dos márgenes, ¿ya? Y a un asesor legal le pedimos que evalúe la estructura y los distintos documentos para entender que no hay nada raro en esta sociedad a la cual vamos a invitar después a los inversionistas. Y si recién ahí, ¿ya?, a Brota le termina de hacer sentido que esto es una buena oportunidad de inversión para ambos lados, que no se está diluyendo de sobremanera la startup o entregando condiciones desfavorables, ¿ya?, y que por lo tanto, y por otro lado hay una oportunidad atractiva para el inversionista, recién ahí le permitimos publicarse en la plataforma. Perfecto. Oye, ustedes son como el homólogo de Kickstarter en Estados Unidos, una cosa así. Claro, la diferencia con Kickstarter es que ellos están enfocados en la preventa del producto, ¿ya? En el caso de Brota, la intención es vincular a quien pone la plata con el largo plazo y el futuro del proyecto. Por lo tanto, lo hacemos desde el mundo de la inversión. Por lo tanto, quienes ponen plata reciben siempre participación o futuros de participación en ese negocio, pero comparten la suerte del negocio. Si el negocio le va muy bien, a todos nos va muy bien. Si el negocio le va mal, a todos nos va muy mal, ¿ya? Ahí tenemos de todo. Hemos tenido, por ejemplo, startups donde en 3 años y medio fueron adquiridos por una fintech, ¿ya? Y nuestros inversionistas hicieron 36 veces su inversión, ¿ya? En 3 años y medio eso es como 170% de retorno anual, ¿ya? Pero también tenemos un pool importante de empresas que han muerto, como ocurre generalmente en el mundo de las startups, ¿ya? Es un viaje acelerado de mucho riesgo, ¿ya? Y donde se espera que en general, ¿ya?, el riesgo está asociado, esto es bien importante, el riesgo del capital de riesgo, el apellido riesgo, está asociado con la variación, la varianza que puede haber entre un resultado y otro. O sea, uno puede hacer 0 o puede hacer 36 en 3 años y medio, ¿ya? En el mundo de la inversión tradicional, por decirlo de alguna forma, el riesgo está afuera, porque uno le dice, mire, yo le voy a dar el 1% de lo que usted deposite en el depósito a plazo todos los meses, con seguridad 100%. No hay ninguna posibilidad que yo no lo haga. Pero el retorno es más chiquitito. ¿Cachai? Oye, y Fede, cuéntame, Sí. recién hablaste del propósito de Brota. ¿Eso quiere decir Sí. que no invierten en cualquier vertical? ¿O sí? Sí, la industria nos da lo mismo siempre y cuando el proyecto esté tratando de solucionar un problema real, ¿ya?, un problema de la sociedad o del medio ambiente, ¿ya? Si alguien me dice, mira, solo hago esto porque encuentro que es un buen negocio, eventualmente también lo que está detrás de eso es que en realidad si el negocio no es tan bueno o no crece a la velocidad que ese emprendedor o emprendedora quería, probablemente van a tirar la toalla, como decimos en Chile, van a dejar de empujar por desarrollar esto. Y hay una conexión ahí importante con lo que hemos visto con tener un propósito evidente. Es decir, oye, mira, lo hago porque quiero darle acceso a más personas a tal producto, a tal servicio, o porque quiero resolver este problema que, no sé, por ejemplo, Goodmeal, que es una startup que a través de una aplicación le permite rescatar a las personas comida que de otra forma se tiraría a la basura, ¿ya? Trata de eliminar en una parte de la cadena de la producción de alimentos, la última, la del retail, en el fondo donde se conecta el alimento con el consumidor final, es donde se desperdicia más o menos 1/3 de toda la comida en el mundo, ¿ya? Goodmeal dice, oye, yo quiero abordar ese problema. Si resulta que detrás de eso soy capaz de armar un buen modelo de negocio y ganar plata, bacán, pero esos emprendedores y su equipo están ahí porque quieren ayudar a resolver un problema. ¿Te fijas? Claro, exacto. Entonces, de nuevo nos importa mucho eso porque hemos visto también un descontento en general de la población, ¿ya?, con el capitalismo puro y duro, el de esas empresas que solo se preocupan por maximizar la utilidad y que dejaron de ver que coexisten en un ecosistema, ¿ya? Cuando la empresa, para maximizar la utilidad, le paga menos a los empleados, se generan estas brechas salariales muy altas entre el que más gana y el que menos gana en una empresa. O cuando para reducir costos vamos tirando a la basura o vamos contaminando por aquí y por allá, ¿ya?, sin que nadie se dé cuenta, solo por maximizar la utilidad. De nuevo es donde entendemos y queremos hacernos cargo del descontento de las personas, ¿ya? Y dándole la posibilidad de invertir donde además hay una conexión con los valores de cada uno, ¿ya? Sin querer denostar o hacer negativo el trabajo de un banco, ¿ya? Pero el banco es una caja negra. Yo le presto plata al banco y no sé a quién le presto mi plata. Y podría esa plata estar trabajando en contra de mis valores. ¿Por qué? Porque se lo están prestando a una
minera que contamina, de No nuevo, sabes a dónde va esa plata. claro, exacto, sin querer, es un ejemplo, sin querer atacar a ninguna industria o al mundo de los bancos, pero es así, ¿ya? En cambio aquí, en el mundo del crowdfunding, la decisión es individual. Yo decido en qué invierto y si está o no eso conectado con mis valores, con mi propósito, con mi visión del mundo, etcétera, con lo que quiero para el futuro, ¿ya? Ahí el eslogan de Brota es invitamos a las personas a que construyamos juntos las empresas que queremos para el futuro, ¿ya? Y ese querer tiene esa condición de los valores de esas empresas con propósito, de algo que nos sintamos orgullosos más adelante. Y esto me imagino es full foco early stage, o sea, empresas que están recién partiendo, que no tienen MVP o tú sí pedís. No, sí, te diría que partimos así, partimos en el mundo del early stage, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta también que la realidad latinoamericana de los inversionistas es que hay un alto temor al fracaso, es que esto conlleva mucho riesgo y que no se conoce mucho en torno a esta inversión. Es una industria en Latinoamérica que no ha producido grandes resultados desde el punto de vista de tener miles de casos de éxito, y por lo tanto la gente dice, oye, pucha, yo todavía no entiendo muy bien esto del riesgo, ¿ya? Entonces nos fuimos dando cuenta que los inversionistas buscan algo que ya tenga algo más de evidencia, ¿ya? De que hay algo de negocio detrás, ¿ya? En Estados Unidos opera más la lógica del FOMO, el Fear of Missing Out, ¿ya? Que es, oye, no me quiero perder el próximo Facebook, así que en verdad le disparo a la banda y veo que cae, ¿ya? En Latinoamérica todavía hay algo de recelo respecto de los resultados de la industria y por lo tanto se busca invertir en cositas un poco más probadas, ¿ya? Creo que va a ir cambiando, ¿ya? Vimos un crecimiento bastante importante en el 2021 cuando Latinoamérica en su conjunto, ¿ya? Todos los países de Latinoamérica en su conjunto, explotan resultados. Chile tuvo 3 unicornios, Argentina 4, Brasil 10, México 3, no sé qué. Y entonces como que Latinoamérica despierta y dice, oye, resulta que esto ya no es una promesa vacía al aire que invertir es... Oye, mira, aquí hay un montón de casos de éxito. Chuta, resulta que quizás es interesante y hay una explosión. Solo como una imagen, un reflejo de eso, Brota pasa de colocar $2 millones el 2020 en 5 startups, al 2021 colocamos cerca de $10 millones en 12 proyectos, ¿eh? Y eso en gran medida por el interés de muchas personas de querer sumarse a este tipo de inversión o a este tipo de negocio, ¿sí? En esta etapa entonces ustedes no hacen follow-on, o sí, también. No como fondo y como plataforma hemos tenido un par de casos de segundas rondas de startups ya brotadas, así le llamamos a las startups que se financiaron a través de Brot, ¿ya? Como por ejemplo este año hicimos una segunda ronda con Ecopass y con Amplifica, ¿ya? Ha sido ha sido un año raro en la industria y claro, en la medida que los fondos este año han estado más con el cinturón un poco más apretado, bueno, estas startups que han venido creciendo y que además las conocemos, que dijimos, oye, démosle la oportunidad quizás hacer una segunda ronda para que no pierdan velocidad hasta que se reactive la industria y eventualmente el camino natural es que después venga un fondo de venture capital y los acompañen en la siguiente etapa. Oye, cuéntame una cosa, entonces ustedes invierten como una mezcla entre una seed, pre-serie A, porque pues, si piden tracción ya, los tickets... Sí. Considerando eso, los tickets, ¿cómo se mueven con respecto a la participación que ofrecen en esa ronda? Sí, mira, en Chile no está tan demarcado como en Estados Unidos este tema de las series y los montos y los nombres, ¿no? Principalmente porque en Estados Unidos en realidad, como opera esta lógica del FOMO, ¿no? Los gringos para hacerse la vida fácil dijeron, oye, planteemos esto por etapas. Y lo caracterizaron un montón y dijeron, ya, si tú estás en esta etapa, me podéis pedir entre 0 y 100, después entre 100 y 1000, después nada, y es para hacerse la vida fácil. Lo que pasa es que aquí, como el volumen es más chico, ¿ya? No necesariamente podemos encasillar a todas las startups en la misma etapa, con el mismo nombre. Para ir a la respuesta oficial respecto a Brota, nosotros estamos parados sobre, diría yo, campañas entre 100 millones de pesos o $100.000, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí, ¿ya? Entre $100.000
y $1.500.000 como máximo. ¿Ya? Entonces, cualquier startup que quiera entre $100.000 y $1.500.000, ¿ya? Podría financiarse a través de Brota, ¿ya? Y como bien tú dijiste, estamos desde, oye, hemos financiado startups sin venta, ¿ya? Pero con algo de tracción de alguna otra KPI importante, usuarios registrados, el equipo fundadores desde emprendedores exitosos, previos, no tengo idea, ¿eh? Hasta empresas que ya transan muchos millones de dólares, que esta era una forma quizás, por ejemplo, Políglota, ¿eh? Políglota se financia a través de Brota después de haber pasado por Y Combinator y de hacer rondas de Venture Capital y qué sé yo, porque conecta con su visión de cómo quieren crear empresas, esto de poder sumar a mucha gente que se transformen en embajadores de la marca. ¿Eh? Y entonces ellos dijeron, oye, qué bonito que en esta última ronda que estamos haciendo, que era un bridge antes de la serie B, ¿eh? Le demos la oportunidad a las personas de co-construir Políglota hacia el futuro. ¿Cachai? Entonces, como te digo, lo vemos caso a caso. La ronda más grande en Brota ha sido $2 millones, pero te diría que el sweet spot, como te decía antes, es entre $100.000 y $1.500.000, ¿ya? Y no tenemos una plantilla de evaluación fija, o sea, no es 20% equipo, 20% mercado, sino que vamos viendo. Si hay un súper buen equipo, quizás soy más permisivo en la parte de la atracción. Si hay súper buena atracción, soy más permisivo en la parte del mercado. Ahí se va viendo, ¿eh? Oye, y cuéntame una cosa, siendo esos los tickets, los porcentajes que entregan en ese tipo de rondas de crowdfunding, sí, ¿varían también como en el sistema de... Sí, correcto. Claro. Sí, igual te diría que quizás ahí sí estamos dentro de como de los rangos, ¿no? En general diría entre un 8 y un 25% de dilución, ¿ya? No esperamos que sea mucho más de 25, porque entonces no dejamos bien preparadas las startups para seguir esta carrera de múltiples rondas y qué sé yo. Nos preocupa mucho que los emprendedores o emprendedoras no pierdan el control de la compañía y que por lo tanto queden estructurados para poder hacer ese viaje, ¿ya? Pero tampoco menos de 8, porque en realidad entonces se vuelve muy poco atractivo para el crowd. Pero como te digo, lo vamos viendo caso a caso y entendiendo la valorización que en esa etapa, esa startup se puede justificar o no como una buena oportunidad de inversión, ¿ya? Entonces ahí miramos mucho cuáles son los múltiplos en caso de un exit y qué podría pasar en los próximos 5 años, y por lo tanto tratamos de entender una regla súper simple, que es: esta startup podría multiplicar 10 veces, ¿ya?, el capital de nuestros inversionistas en los próximos 5 años. Si la respuesta es no, probablemente dejemos pasar esa oportunidad y no los acompañemos hacia una ronda. ¿Y qué instrumentos usan por cada inversión? ¿Un SAFE, notas convertibles? ¿Y cómo manejan el tema del CAPA ahí, pensando en la siguiente ronda? Sí. En realidad tenemos los dos mecanismos: equity directo, ¿ya? Entonces cada persona va a recibir participación de una empresa, ¿ya? Entonces puede ser, en general lo que hacemos es constituimos un nuevo vehículo. Por ejemplo, en el caso de Políglota se llama Políglota Brota S.p.A., ¿ya? Y ahí agrupamos a todos los inversionistas del crowdfunding que recibieron acciones de esta compañía, y al mismo tiempo esta compañía tiene acciones de esta otra, ¿ya? Ese es el caso del equity. En el caso de la nota convertible o el SAFE, de nuevo creamos igual el vehículo, porque es la forma más fácil de darle a cada persona algo tangible, ¿ya?, acciones, ¿ya? Pero es el vehículo completo el que suscribe un SAFE o una nota convertible con la startup, ¿ya? Entonces podemos hacer los dos mecanismos, ¿ya? Y como te digo, incorporamos un pacto de accionistas muy liviano, dejamos el control y la toma de decisiones en manos de los fundadores mientras tengan más del 50%, los obligamos a conformar un directorio de al menos 3 miembros que sesiona al menos 2 veces por año, no porque queramos controlar, sino que porque queremos que se empiecen a tomar decisiones de una forma un poquito más profesional y preparándolos para la siguiente etapa igual. A un venture capital que no haya directorio le podría sonar raro o qué sé yo, ¿ya? Y los obligamos a entregar información al menos una vez al año para que los inversionistas sepan en qué está su inversión y su plata y en qué está el negocio, y sobre todo con la lógica también de dar vuelta un poquito a esa visión del control y decirle a los emprendedores: oye, y aprovecha esa oportunidad 1, 2, 3, 4 o 5 veces al año cuando tú quieras entregar información, de pedir ayuda, ¿ya? De nuevo, de usar a estos embajadores, ¿ya?, para que se bajen a empujar el auto y que el auto ande más rápido.
Oye, Fede, cuéntame una cosa. ¿Ustedes fondean solamente empresas nacionales o también están abiertos a empresas, startups del extranjero? Es una buena pregunta. Hoy por hoy solo operamos en Chile, ¿ya? Lamentablemente porque el resto de los países ha ido regulando el crowdfunding. Diría, la forma fácil de explicarlo es en contra del crowdfunding o con regulaciones muy estrictas que no han hecho viable que esto se desarrolle de forma rápida en otros países, ¿ya? Hoy día crowdfunding como el de nosotros hay solo en Chile, en Brasil, hay una plataforma en Colombia y dejamos de contar, ¿ya? En México también esto está partiendo hace 1 o 2 años, ¿ya? Pero es poco. Y entonces como no hemos podido operar en otros países, ya lamentablemente hoy día la regulación en Chile o la falta de regulación en Chile solo me permite financiar empresas basadas en Chile con inversionistas que tienen que tener un RUT, ya un número de identificación chileno. Por lo tanto, eso ha limitado también a que haya presencia de inversionistas del extranjero invirtiendo en estos proyectos nacionales, ¿ya? El futuro de Brota, si podemos hablar de futurología, es en los próximos, diría yo, 12 meses, entre 12 meses y 2 años, es estar operando en el extranjero, ya sea abriendo un segundo país, México para empresas mexicanas, de inversionistas mexicanos, ¿ya? O operando desde Estados Unidos, ¿ya? Para poder atender a toda Latinoamérica desde la regulación del crowdfunding en Estados Unidos. Oye, y por ejemplo, porque Startup Chile, por ejemplo, recibe Sí, inversionistas o startups del extranjero, las fondea sí. y creo que genera vehículos también para generar algo local. ¿A esas empresas también pueden ser fondeadas por Brota o no? Mira, hay una dificultad porque solo por una cosa de tiempo, no explico todo el proceso, pero una de las etapas más importantes en el proceso de financiamiento a través de Brota es que el primer 30% de lo que la startup esté buscando, ¿ya? Antes de que esté visible al público, a los usuarios de la plataforma en Brota, ¿ya? Esa startup tiene que buscar ese primer 30% entre su entorno cercano, ¿ya? Pues típicamente un chileno, ¿ya? Un grupo chileno, lo que haría es, se daría vuelta, tomaría ese link que lleva a la campaña de la startup en la plataforma de Brota y se lo compartiría a todos sus amigos del colegio, amigos de la vida, familia, amigos, etc. ¿Ya? Y se juntaría el primer 30% y con eso yo consideraría que la oportunidad de inversión se validó socialmente, ¿ya? Sobre todo que hubo una especie como de aval, ¿ya? Social respecto de ese equipo de fundadores o fundadores, ¿ya? ¿Qué es lo que me pasa con los extranjeros? Es que voy a tener que primero pedirle a extranjeros que inviertan en una plataforma en Chile, en pesos, ya tienen una serie de complejidades operacionales. Pero el problema más grande es que después esas personas van a quedar agrupadas en una SPA en Chile, para lo cual les voy a tener que pedir que saquen un RUT. Entonces, claro, para un grupo de founders argentinos que van a invitar amigos argentinos, ¿eh? Pucha, el amigo que puso $500 no va a hacer el trámite para sacar un RUT chileno. Sí, claro. Hasta, O sea, de eso, nuevo, ya, eso es lo que nos ha limitado hoy día para no poder hacer esto con startups que aunque tengan una sociedad en Chile, residan en realidad en otro país, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a permitir la regulación gringa, por ejemplo? Es que el RegCF, la regulación de crowdfunding, dice, oiga, si usted levanta hasta $4 millones, pero es una empresa que esté basada en Estados Unidos, ¿ya? Nos da lo mismo la preveniencia de los inversionistas, porque queda la empresa queda en representación frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? De pagar impuestos por el mayor valor en el futuro, ¿ya? Y por lo tanto eso lo que hace es abre la puerta y dice, oiga, con esta lógica usted puede tener inversionistas de cualquier parte del mundo y eso nos va a permitir atender startups latinoamericanas con inversionistas de cualquier parte del mundo. oye, ¿y el sistema de Brota no tiene, ponte tú, convocatorias que hagan 1, 2, 3, 5 veces al año, sino que cualquier startup postula en cualquier momento y se evalúa y si se acepta, se inicia la campaña en cualquier momento? ¿O hay etapas donde...? Sí, hay una buena pregunta. Tenemos etapas de postulación para las startups que no conocemos previamente, ¿ya? Y eso fue por darle un orden, ¿ya? Al volumen de interesados. Nosotros debemos estar evaluando en torno a entre 800 y 1000 startups en un año, ¿ya?
nos llega de todos lados, así que también nos llegan del extranjero y qué sé yo, pero principalmente de Chile, ¿ya? Entonces, a aquellas que no conocemos, les pedimos que postulen a través de nuestras convocatorias, que son 2 o 3 veces al año. Vamos a abrir una a principios de noviembre, finales de octubre, ¿ya? Donde lo que hacemos efectivamente es canalizamos todo ese interés a través de un formulario y una serie de etapas donde los vamos evaluando y dando feedback y pidiéndoles que presenten ante un comité de evaluación, y etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en paralelo a eso, a aquellas startups que ya conocemos previamente o que vienen recomendados por alguno de los brotados, ¿ya? Alguna de las startups que ya se financió, hay una lógica de ventanilla abierta, ¿ya? De nuevo, si viene un emprendedor o alguien y me dice, oye, Fede, mira, súper recomiendo esta startup, no la voy a hacer esperar al proceso de postulación y la hago pasar por un proceso similar, pero que corre en paralelo todo el año, ¿ya? Así que de las dos formas, pero diría, si alguien quiere, tiene que esperar. Si alguien quiere entrar a Brota y no tiene cómo tener esa recomendación, espere a los procesos de postulación, tiene fecha y las etapas están súper claras y publicadas en la plataforma. Oye, Fede, cuéntame una cosa. Ya Sí. que llevas harto tiempo en todo este tema, ¿tú cómo has visto que ha evolucionado el ecosistema startup en Chile? Es una buena pregunta. Yo lo he visto evolucionar positivamente, ¿eh? O sea, yo que partí hace 15 años y habíamos un par de incubadoras y, o sea, algunos casos de proyectos que levantaban un poquito de plata, a verlo hoy día, donde, no sé, por los 2 últimos años se han invertido, diría yo, si no $1 billón o más, ¿ya? Varios cientos de miles de millones de dólares en las startups locales, ¿ya? Y tanto con fondos nacionales como con fondos extranjeros. Por lo tanto, quiere decir que hay un interés y que los chilenos hemos sabido mostrar que somos buenos construyendo este tipo de empresas, ¿ya? Y si tú miras internamente, el número de instituciones que están en este ecosistema startup es gigante. ¿Ya? Hoy día deben haber 20 incubadoras de negocio, incubadoras / aceleradoras, más o menos, ¿ya? Muchas público-privadas o con esta lógica de que Corfo le dio subsidio a alguien para que creara una incubadora, muchas asociadas a universidades, pero también muchas privadas, 100% privadas, sin el apoyo de Corfo, como por ejemplo Platinum Ventures, Imagine Labs, Magical Startups, Acelera Latam, etcétera, etcétera. Darneos, etcétera. Sí. ¿Ya? Después vemos una explosión en el número de fondos de Venture Capital. O sea, hoy día deben haber más o menos 50 fondos de Venture Capital entre VC y CVC y Corporate Venture Capital, ¿ya? Hay un interés creciente. Sí, en Chile. Sí, ¿Solo en Chile? sí. Mira. Sí. Se pueden meter a acbc.cl, ¿ya? Y ahí están casi todas, diría yo, hoy día registradas en la plataforma, ¿ya? Y deben ser en torno a las 50, quizás 45, pero por ahí, ¿ya? Es un volumen importante de instituciones queriendo ser parte de construir esta industria, ¿ya? ¿Qué más? Hay redes de mentores, ¿ya? Deben haber entre 5 y 10 redes de mentores disponibles ahí prestando servicio a las startups. Hay coworks en todas las partes del país, hay hubs de innovación y emprendimiento. O sea, hay de todo, ¿ya? Estamos años luz de lo que era esto hace 10 o 15 años, ¿ya? Pero todavía estamos cojos en muchas cosas, ¿ya? Uno de los esfuerzos que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 3 años estamos creando un mercado secundario, ¿ya? Porque uno de los grandes problemas para mucha gente... Correcto. ¿Ya? Lo que nos pasaba mucho es que gente nos decía, oye, quiero invertir, pero no sé si tengo la tranquilidad de esperar 8 años a que madure mi inversión, y resulta que si la empresa en la mitad del camino le ha ido bien, o sea, ¿cómo vendo esta cosa? Y en realidad no se podía, ¿ya? Hasta hace 3 años, cuando creamos un mercado secundario donde le permitimos a los inversionistas, que esto es lo bonito, que como co-invierten en promedio con otros 99 personas, ¿ya? Si quieren vender, tienen al menos 99 personas que saben la misma información pero que ellos. la pueden vender hacia fuera. Exacto. Perfecto. ¿Cachai? Y también ha sido una forma de, por ejemplo, no sé, pues si tú no invertiste en Carún, que hace estos anteojos bacanes, hechos de material reciclado, si no invertiste a través de la ronda de Brota en Carún en su minuto, ¿eh? Si en el mercado secundario la probabilidad de comprar es infinitamente baja.
Pero hoy día, existiendo el mercado secundario, eventualmente tú podrías decir, oye, yo estoy dispuesto a comprar, y puedes ver el historial de transacciones que han ocurrido en la plataforma y por lo tanto hacerte una idea de más o menos dónde está el precio y dónde podrías poner una orden de compra y qué sé yo. Entonces, 4 de cada 10 inversionistas que han transado en el mercado secundario fue su forma de entrar en una startup, ¿ya? Comprando a través del mercado secundario. Mira, de nuevo, quizás en esta lógica del inversionista que quiere invertir cuando hay menos riesgo, no sé por qué parecen unos globitos, de ser alguna de las reacciones automáticas, pero de nuevo, hay inversionistas que prefieren invertir cuando hay menos riesgo. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que cuando se financian a través de Brota y nosotros vamos contando cómo le ha ido el proyecto, y se dijeron, oye, no, pues en la etapa de la campaña en Brota, para mí todavía no había esos requisitos que sí, claro, la certeza, pero he visto que le ha ido bien, ahora voy a comprar a través del mercado secundario y voy a ofrecer una buena rentabilidad o qué sé yo. ¿Cachai? ¿Y cuál es la experiencia? ¿Los inversionistas tratan de hacer su exit para vender sus acciones o prefieren seguir con el crecimiento de la startup? Hay de todo, eso es lo bonito, que de nuevo en este caso, como co-invertiste en promedio con 99 personas, ¿eh? Hay algunos más convencidos, más conectados con el propósito o simplemente que están más metidos en entender a la startup, que le creen más y por tanto están dispuestos incluso a comprar para ir adquiriendo más participación y mantenerse en el largo plazo. Como hay algunos que por necesidad o porque ya consideran que ya se hizo gran parte del retorno, están dispuestos a vender. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, hoy día un caso de una startup que se llama Wild Food, que hace barritas de cereal, estas que tengo aquí. ¿Ya? Sí. Y los cabros de Wild Food han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 5 años después de que invertimos. ¿Ya? Pasaron de vender 3 millones de pesos mensuales a vender 3 millones de dólares mensuales, ¿ya? En producto, en 5 años. Y su acción se transa 230 veces lo que invertimos hace 5 años. Buenísimo. Entonces, un inversionista que puso 100 lucas, 100.000 pesos, hoy día lo puede vender en 23 millones de pesos. Buenísimo. El comprador de esa transacción fue alguien que estaba dentro, que le cree más a la startup, que aquel que puso 100 lucas y que además dice, ya hice 230 por... Chao, pescado. Pero les piden un mínimo de permanencia, me imagino. ¿O no. Alguien puede vender el secundario al tiro? Al tiro. Buenísimo. Sí. Y solo permitimos a las startups que están teniendo un buen desempeño y que reportan correctamente a sus inversionistas y que sabemos que no están por morir, por ejemplo. Solo a esas empresas les permitimos transarse en la plataforma como un acto también de no permitirle, no sé, a un mal fundador o al fundador de una startup o una persona poco honrosa, ¿cachai? Transar participación de algo que está por morir y que quizás pilló volando abajo un inversionista que no sabía. ¿Ya? Entonces tratamos de mantener esto más o menos limpio, ¿ya? Y sabemos que sin que exista una regulación respecto de la obligación de información y qué sé yo, igual es un mecanismo de nuevo para que al menos se transeen entre las personas que tienen la misma información, pero también si alguien ve que a Wild Food le ha ido bien y lo sigue a través de la prensa y qué sé yo, y no fue capaz de invertir, pues que hoy día puede entrar. ¿Sigue creciendo el ecosistema en startup, ves tú, o se ha detenido un poco? Yo diría que está más o menos quieto en los últimos, o sea, más o menos parejo en los últimos 2-3 años. De nuevo crecimos mucho en 2021 respecto al 2020 como ecosistema. En el 2022 fuimos capaces de mantener el volumen de inversión según un reporte que arma y estructura la Asociación Chilena de Venture Capital, ¿ya? Y 2023 yo creo que vamos a bajar un poquito en capital invertido, sobre todo un poco por el panorama internacional y por un montón de otras cosas, crisis, inflación, etcétera, ¿ya? Vamos a bajar un poco, pero sigo siendo súper positivo respecto un poco del futuro de esto, ¿ya? Yo creo que en la medida que hayan casos de éxito y que sigamos apoyando, porque al final también pasa un poco el dilema del huevo o la gallina. Es como, no hay buenas startups, pero quizás es porque les faltó financiamiento. O quizás no hay buen financiamiento porque no hay buenas startups, pero ¿qué es primero? Nuestra visión es que en la medida que le demos oportunidad a los emprendedores de mostrarse y de poder crecer y de generar evidencia de que son buenas empresas, ¿ya? Eventualmente va a aparecer el funding y van a poder correr la carrera hasta el famoso esperado exit, ¿ya?
y que no hay más exit porque no ha habido suficiente funding. Esa es en realidad nuestro diagnóstico, ¿cachai? Oye, y viendo, porque bueno, el ecosistema Venture Capital igual está como bien cauto, está como, no está tan ágil como ha estado los años anteriores. Eso, de algún modo, al no ser Venture Capital ustedes, pero tener una plataforma de crowdfunding que igual es financiamiento, ¿se maneja del mismo modo? ¿También está un poco estancado o sigue tan ágil como siempre? Eso es bien interesante. El año pasado, por ejemplo, que el ecosistema fue capaz de invertir el mismo volumen que el 2021, o sea, no creció ni cayó. Nosotros crecimos un 40% respecto al 2021 en la misma plataforma y lo asociamos mucho a que individualmente las personas, muchas veces en su conjunto resienten menos estas crisis o estos momentos de preocupación, ¿ya?, que los grandes inversionistas y las grandes fortunas y las grandes instituciones, ¿ya? Entonces, donde hay grandes instituciones, dicen, chuta, oye, mira, está mal la cosa, yo prefiero ser cauto porque tengo un mandato de hacerlo. En cambio, individualmente, cada uno de nosotros dice, oye, al mercado financiero le está yendo mal, o no sé qué, o incluso, oye, pucha, aunque está mala la cosa, qué bonito es que sigan habiendo estas startups que tienen propósito, que conectan con mi valor y bla, bla, bla. Entonces voy a invertir, ¿no? Y yo creo que de nuevo individualmente las personas tenemos la capacidad de... Es como la Teletón en Chile, de hecho se llama así en muchas partes, pero estas grandes campañas televisivas para juntar recursos con un propósito común. Yo creo que la Teletón hace una Teletón este año y llega igual a la meta que esperaba, que es mejor que la del año pasado, porque en nuestro conjunto, ¿ya?, cuando vemos que hay algo mucho más grande que el interés individual de cada uno de nosotros, estamos igual dispuestos a ir a poner platita, ¿ya? Y eso es un poco el poder del crowd, ¿ya?, del hecho de que colectivamente somos más fuertes que si lo tratamos de hacer individualmente, ¿cachai? Así que, de nuevo, nosotros este año esperamos crecer, ¿ya?, pero también no somos ajenos a la realidad mundial y nacional, pues. Así que si no termina siendo mejor que el año pasado, igual es un buen resultado y estamos pudiendo ayudar a que más startups se financien y qué sé yo. Oye, y delante decía que dentro de las obligaciones que imponía Brota a sus brotados, como bien decía, es armar un directorio de al menos 3 sillas, ¿ya? Sí. Brota participa con una. Correcto. Ya, o alguien, en realidad lo que solicitamos a la startup es o eliges a alguien del equipo de Brota, ya del planilla ejecutiva o del directorio de Brota, o nos traes una terna de posibles candidatos, pero que tienen que conocer el viaje de las startups, ¿ya? Lo que nos preocupaba mucho es que en el pasado mirábamos los directorios y eran los 2 fundadores y un amigo, o los 3 fundadores. Y en realidad entre ellos mismos, la probabilidad de mirar la empresa, como decimos acá, de afuera del bosque, es menor, porque están tan metidos adentro del bosque tratando de sacarla adelante, que no ven que de repente hay algo que se podría estar mirando desde afuera. Entonces, la lógica es que nosotros conocemos bien el viaje de una startup, por lo tanto, si nos eligen a nosotros, bacán, pero si quieren usar un tercero que conozca el viaje de la startup, ya sea el founder de otra startup o algún representante de un venture capital, de nuevo, alguien que conozca el viaje desde afuera, ¿ya?, pero básicamente alguien que esté en esa mesa de 3 sillas o de 5, de lo que sea, ¿ya?, vigilando que no se pierda este norte de crecer de forma acelerada. ¿Y eso tiene una limitación en el tiempo? Estoy pensando el día de mañana si la... Sí, nosotros si después la startup corre la carrera y viene un fondo de Venture Capital y quiere cambiar las condiciones y sea por el bien de la compañía, nada, nosotros cederemos en eso, no nos interesa mantener una posición, no es lo que nosotros sabemos hacer, ¿ya? Lo que queremos hacer es preocuparnos de que la startup pueda correr de la mejor forma la carrera hasta la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es que venga un fondo de Venture Capital, ya un conjunto de fondos de Venture Capital, le pongan más plata, ¿ya?, y ya les tocará a ellos liderar lo que venga de ahí en adelante. Es que es re importante justamente para quienes nos escuchan, al saber de Brota, son preguntas importantes que se pueden o se deberían hacer por lo menos en etapas tempranas, cómo se va a constituir, porque son re pocas las empresas en etapa pre-seed o seed incluso que tienen board, entonces... Sí. No Mira,
Algo que yo siempre recomiendo es, a diferencia de lo que vemos en la prensa, que solo vemos un gran titular que dice startup levanta no sé cuánta plata de tales fondos, pero no vimos nada. No vimos qué presentó la startup, cuál fue la negociación, cuáles fueron los términos de la ronda, qué preguntaron los inversionistas, quiénes son los inversionistas. No vemos nada. Vemos solo grandes titulares. Y de ahí, ¿qué pasa? Que no aprendimos nada. La diferencia es que en Brota, las 68 campañas exitosas están disponibles ahí. Cualquier persona las puede ver. ¿Ya? Por lo tanto, si una persona se registra, ¿ya?, y va a invertir, puede mirar en la segunda sección de esa página todas las oportunidades de inversión exitosas y aprender quiénes invirtieron, qué preguntaron, qué presentó la startup, qué información se entregó, cuál es el impacto social y medioambiental, todo. ¿Ya? Y de esa forma podemos ir aprendiendo de casos de éxito o referentes de éxito, ¿ya?, de la industria. ¿Ya? Entonces, eso es súper potente porque nos permite generar esa educación que quizás antes faltaba solo porque nos quedábamos con los casos de éxito de Estados Unidos o de otros países y no teníamos mucho de dónde aprender. No, buenísimo. Oye, ¿y cuál es tu visión del ecosistema local en Chile para este año y el próximo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tenemos desafíos todavía, ¿ya? Tenemos todavía el espacio donde está Brota, que diría que es como después de Corfo o esta etapa semilla hasta $100.000, pero antes de los $2 millones, todavía hay un espacio gigante, ¿ya?, que no hemos podido necesariamente nosotros atender, ya sea por falta de inversionistas o porque no llegamos a todas las startups con nuestro mensaje y qué sé yo. Entonces tenemos todavía una oportunidad nosotros de seguir creciendo, pero también de que aparezcan más actores en esta industria, ¿no? Y nos falta quizás en la tercera o cuarta ronda el desarrollo de un mundo o de un grupo de instituciones en el mundo de los secundarios, ¿ya? Los secundarios es este espacio donde alguien viene y dice, oye, la startup ya creció de forma interesante, vengo yo y junto plata y le ofrezco liquidez a estos inversionistas y ocurre el famoso éxito, ¿ya? Recién vimos en la prensa que la Antonia Roja, que estaba antes en un fondo de Venture Capital, ¿ya?, en AllVP, sale de AllVP y crea un fondo de secundario, el primero de Latinoamérica. Entonces, súper potente porque lo que viene a buscar ese fondo es decir, oye, esta startup ya creció de forma acelerada, voy a ir y voy a comprar con un castigo, que es una mala palabra, pero así es la frase, o el tecnicismo, ¿ya?, pero voy a decirle al inversionista, oiga, mire, usted podría eventualmente vender hoy día a 200, ¿ya?, pero como no hay mucha posibilidad de vender porque no hay nadie activo comprando, yo le compro pero a 150. Bueno, si 150 es una rentabilidad interesante, a pesar del castigo, pucha, al menos me están dando liquidez en un mercado que es poco líquido. Entonces yo creo que van a ir saliendo más actores de tipos, de nuevo, y conectados con, de nuevo, la lógica del perfil del inversista latinoamericano, que es menos arriesgado y que como le gusta ver más certeza, ¿ya?, quizás va a haber un espacio ahí a desarrollar en los próximos años respecto de este mundo de los secundarios, de las compras más tardías, ¿ya? Entonces, lo veo así, lo veo produciendo también casos de éxito. Vimos hace poco a Galgo hacer la ronda más grande hasta ahora de una startup chilena por $40 millones, un poco más, ¿ya? Vemos, por ejemplo, a los bancos de inversión metiéndose en esto, como BTG armando Venture Debt, Deuda Venture, y creo que va a ir sofisticándose y generándose espacios para que otros actores entren y le demos dinamismo a esta industria, ¿ya? Te diría que lo que estamos mal y lo que necesitamos que ocurra, ojalá de forma muy acelerada, es que más empresas empiecen a comprar estas startups en la lógica de traer ese talento y dinamismo adentro de la empresa y que de ahí provenga el valor futuro de estas compañías, ¿ya? Esa dinámica ocurre mucho en Estados Unidos. Tú ves a los grandes referentes de tecnología invirtiendo y comprando muchas startups en el año, y que lo que pasa es que ese startup que se vendió dejó fundadores e inversionistas con una rentabilidad interesante, que como se conoce el viaje, se dan vuelta y lo vuelven a invertir en la industria, ¿eh? Y eso es lo que ha hecho crecer en gran medida el Venture Capital en los últimos 20 años en los otros países del mundo, ¿eh? En Latinoamérica no existe ese dinamismo, ¿eh?
las empresas todavía están en una visión más de, oye, ¿cómo mantengo mi posición y hago apuestas poco arriesgadas respecto de perder mucha plata o ganar mucha plata? ¿Ya? Pero en la medida que de nuevo tengamos casos de éxito, estas empresas van a empezar a mirar y decir, oye, puchi, ¿qué pasa si yo me hubiera comprado Notco hace 5 años? ¿Ah? Cuando veis que Notco vale más que una parte importante de la empresa chilena sí. en el mercado de valores, entonces sí, pucha, ¿cuántas empresas están arrepentidas de no haber invertido en Notco en su minuto? Entonces va a empezar a pasar que ojalá estas empresas vean de nuevo en estas startups la capacidad de crear riqueza y bienestar, ¿ah? Y empiecen a comprar y con eso darle dinamismo a la industria. ¿Cachai? ¿Puedo compartir, por ejemplo, que si tú miráis los casos Corner Shop, Notco, Betterfly y muchos de los más conspicuos startups que han salido acá, si uno mira los cap tables de cada uno de ellos, casi no hay inversionistas chilenos nacionales desde el principio. Sí. ¿Cómo veis ese tema acá en Chile? Porque yo creo que hoy día todavía los venture capital chilenos están buscando sandías escaladas. O es peor, juegos escalados. Sí, sí. Te diría que está asociado a lo que a esta realidad del poco conocimiento, con el temor al fracaso, con pocos casos de éxito, con una serie de cosas que son propias de la cultura latinoamericana, del inversionista latinoamericano, ¿ya? Y que claro, por mucho que el Venture Capital diga, oye, yo te invito a invertir y vamos a invertir en las startups del futuro, después el inversionista viene y empieza a decirle al manager del fondo, oye, no, pues que esa startup es una locura, ¿no? Imposible hacer esa cuestión. Y entonces igual ahí hay una cuestión media política entre quién realmente tiene el poder y si ese manager, ¿ya? O el P, el famoso Limited Partner, claro, ¿ya? Puede General Partner o Limited Partner, quién toma decisiones y qué tan arriesgadas pueden ser esas decisiones, ¿ya? No hay muchos fondos que tengan, por ejemplo, ya grandes experiencias en sus primeros fondos, ¿ya? Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Que tú tenés fondos que llevan 10, 15, 20 fondos en el cuerpo. Tú necesitas 10 años de historia, al menos. Exacto, y que como ya han generado historia y buenos antecedentes, tú cuando sacáis el 20º fondo, le decías al inversionista, oiga, mire, usted va a poner plata y calláis en bombín, ¿ya? Y no va a poder opinar. Y eso me da la libertad a mí de hacer mi trabajo, que es invertir arriesgadamente en startups con tales o cuales requisitos, ¿ya? Un poco la regla, si uno mira la realidad en el extranjero, es que si tú inviertes diversificadamente en un portafolio, ¿ya? Ojalá más de 15 startups, ¿ya? Debiese ese conjunto, ¿ya? Sabiendo identificar ciertas características, debiese rentar, ¿ya? Más que cualquier otro activo financiero en el mercado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que, como bien leís tú, parte de la realidad latinoamericana es que después el fondo queda amarrado porque los inversionistas le dicen que no sea tan arriesgado, ¿ya? Pero yo creo que ha ido cambiando. Es una pena que, como decís tú, los 3, 4, 5 grandes referentes chilenos no tengan inversionistas nacionales en el cap table o entre sus inversionistas previos, pero es algo que ha ido cambiando. Y también lo que nos falta mucho es que, por ejemplo, Cristian Tala, el fundador de Pago Fácil, esta startup que hace 36 veces de retorno para sus inversionistas, se dio vuelta y armó su propio fondo de Venture Capital en Chile para invertir en startups chilenas, ¿ya? Entonces, es un poco lo que falta, que es producto de esa falta de dinamismo al final del viaje, que es, oye, como no hay empresas comprando startups, no hay founders con liquidez para invertir en la próxima startup. Algo muy bonito de la lógica de Brota es que hoy día le hemos permitido a cerca de 60 fundadores de las 100 startups chilenas más destacadas invertir en la siguiente generación porque les permite invertir desde bajo monto. Entonces ahí, por ejemplo, un referente para nosotros es el Nico Fuenzalía, uno de los cofundadores de Políglota. Dice, oye, mira, yo podría invertir más plata, pero en realidad lo que yo tengo para aportarle a esa empresa es mucho más valioso que 2 millones de pesos. Les pongo el mínimo, un poco más que el mínimo, ¿no? Lo que me permita mi economía personal invertir en ese minuto, ¿no? Pero después voy y les doy acceso a mi red de contacto, mentoría, les enseño qué es lo que a nosotros nos funcionó y qué no nos funcionó. Tengo mucho más que aportarle a ese emprendedor o emprendedora que muchos millones de pesos que todavía no tengo porque no he hecho mi éxito, ¿ya? Entonces, de nuevo, el crowd es algo que le ha permitido a esos fundadores de quizás el Tier 1 o las 100 empresas más bacanes,
¿ya? Invertir en la siguiente generación, y eso ha sido también es súper atractivo de los founders que postulan a Brota, que es decir, oye, gracias a este mecanismo puedo acceder a que este pool de founders me inviertan. Antes yo no lo podía invitar, nos pasaba mucho al principio que le decíamos, haz la lista del viejito pascuero, le decíamos a la startup. Y pone ahí, pues, oye, quizás tú tenías un emprendedor que es referente en tu industria o en tu camino, ¿eh? Invítalo a invertir. Que sea, no, pero es que yo busco $100,000. No, él no debe tener $100,000. No, pues sí, pero es que acuérdate que en el crowd él puede poner desde $500. Sí, pues entonces ahora lo puedo invitar. Y se ha ido construyendo una red súper potente entre los founders de estas 100 startups, los brotados y un conjunto de personas que de nuevo están ahí, que invierten de forma recurrente y es muy interesante, ¿cachai? ¿Y cómo ha sido el histórico de los brotados en las siguientes rondas? ¿Tienen casos de ya que van en ronda A, B, con mayores...? Sí. Por ejemplo, Algramo ha levantado más de $10 millones después de Brota en una serie de rondas. Carún también ha hecho buenas rondas. Ecoterra, súper interesante. Nosotros hicimos con Ecoterra una ronda por un poco más de $1 millón el año pasado, y menos de 12 meses después de nuestra ronda tuvo un crecimiento exponencial tan importante que le permitió cerrar una ronda por $2 millones, ¿ya? Al doble de valorización que la que habían obtenido a través de Brota. Entonces, hay casos de éxito. Quizás nos falta, en esta misma lógica, que los fondos vean en el crowd una validación que es importante, ¿ya? Y que quizás hoy día entienden de mala forma. Quizás esto es como, si tú no vienes invertido por un VC, entonces eso es una mala señal, y claro, y no vamos, o no tenéis el famoso lead investor, ¿ya? Pero creo que va a ir cambiando. Creo que ya hemos co-invertido en 4 o 5 startups con fondos de Venture Capital en las campañas de Brota, ¿ya? Entonces, sí, nosotros estamos por construir junto al resto, ¿ya? No hemos sido nunca excluyentes de que otros co-inviertan con nosotros, ¿ya? Pero ahí hay un acomode, cada uno defiende su reino, como diríamos, ¿ya? Usualmente tratan de entrar con la corona encima los vecinos. Claro. Sí, porque ha habido una lógica más bien de, oye, yo soy el de la plata, entonces tengo el sartén por el mango. Es que eso pasa mucho en Chile todavía. Sí. Y claro, y de nuevo muy conectado a ese origen de hacer crowdfunding, de este financiamiento colaborativo, es que para nosotros ha sido, oye, están todos invitados, ¿ya? Lo que pasa es que de nuevo, pucha, el VC en el crowd pierde un poco ese poder de negociación, porque la invitación del founder de la startup es, oye, aquí están las condiciones, y al que le guste bien y al que no bien, ¿ya? Y le quitamos el poder de negociación al inversionista, le decimos, oye, mira, aquí hay condiciones que son justas, todos pueden entrar a las mismas condiciones, ¿te parece? Y ahí es donde 4 o 5 fondos han dicho, oye, esta es una buena oportunidad, está a un buen precio, estas son buenas condiciones, invirtamos, ¿eh? Va a irse produciendo, yo creo, naturalmente esto, así como en todo. Sí, de nuevo, ellos no son seres malignos que quieren aprovecharse la startup, pero porque igual no tiene poco tiempo el ecosistema VC acá en Chile tampoco, o sea... Poco. Entonces, claro, y tengo una consulta. Y es el mandato, ¿no? Sí, dime. Dímelo, ¿no? Sí, para terminar la idea, solo es esos fondos no es que sean seres malignos que quieren estrujar a las startups, ¿ya? Es el mandato de los inversionistas. Ellos tienen el mandato de conseguir buena rentabilidad, y producto de eso es que también, ¿cachai?, quieren obtener buenas condiciones para sus inversionistas y qué sé yo. Entonces, de nuevo, la invitación de nosotros es construyamos juntos esa cuestión, y estamos abiertos a que un fondo venga y diga, oye, mira, en esas condiciones no, pero si pasa tal cosa, nos damos vuelta y le preguntamos a la startup, oye, está la posibilidad que entre este fondo, pucha, sumémoslo al crowd y construyamos algo más grande, ¿no? Sí, claro. Oye, y en esta lógica que me dijiste recién de la empresa, no me acuerdo cuál fue, que hizo la ronda de usted en 12 meses, levantó a una... Sí, Ecoterra. ¿Qué pasa ahí? Porque me imagino que, de acuerdo al instrumento, si negociáis un SAFE con un CAP X y que a los 12 meses el CAP se fue al cielo, o sea, el inversionista o el fundador se va a diluir más si el CAP fue muy conservador. ¿Eso sí, negocian o cómo lo hacen? Porque en ese caso, si el CAP fue muy bajo, la segunda ronda debe haber salido muy cara para el fundador. Sí.
Sí. No, a ver, en el caso de nosotros, en el caso de Coterra en particular fue siempre por equity. Tanto la ronda de Brota como la ronda siguiente fue cambio de participación, así que se diluyó lo que le correspondió en base a lo que levantó por la valorización que tenía, ¿ya? En el caso de los safe, creo que tratamos de buscar oportunidades de inversión que sean justas, ¿eh? Y esto es bien importante. Si bien yo le encargo al asesor externo que nos dé su opinión de valor respecto al valor de la startup, y la startup tenía el suyo original, nosotros no es que siempre digamos, oye, hay que ir al valor del asesor externo. Si la startup tiene buena forma de defender una posición distinta, ¿ya? Con una valorización más alta o con condiciones de un safe o nota convertible más alta, vamos a esas condiciones y tratamos de buscar de nuevo un espacio donde haya la oportunidad de crecer juntos, ¿ya? Y de tener buenas rentabilidades, ¿ya? Lo que nosotros siempre le decimos a los founders es una menor valorización que te deja espacio para subprometer y sobrecumplir, ¿ya? Exacto. Under promise, over deliver, como dirían los gringos, ¿ya? El problema es que una valorización muy alta solo fija expectativas muy altas. Si yo te digo, oye Luis, vámonos de Santiago a Puerto Montt, que es un viaje que típicamente dura 12 horas, y te digo, vámonos en 6, que a las 6 horas vamos en la mitad del camino, de ahí para adelante tú vas frustrado arriba del auto. Es que hay un... Pero si yo te digo, vámonos a Puerto Montt en 10, y llegamos a Puerto Montt en 8 horas, pucha, de ahí para adelante Luis y Federico quieren ir a cualquier parte juntos. Claro. Eso es un poquito lo que buscamos en fijar buenas condiciones de la ronda, ¿ya? Que nos cuesta mucho porque llegan emprendedores muy cabezones, muy duros, diciendo, oye, no, pero es que tal startup hizo tal ronda afuera. Bueno, oye, pero esa no es la realidad acá, o no es la realidad de tu startup en este minuto, o lo que sea. Oye, pero hay un detalle que es re importante. Lo que pasa es que usualmente, cuando el fundador primerizo va y dice, ya, ok, ya hagamos una ronda safe y pongo un cap, Sí. ¿a cuánto valí? Pero te preguntan cuánto vales hoy, y si yo te digo cuánto vale hoy, es 0, huevo. Sí. Pero resulta que Sí. yo el cap lo tengo que fijar pensando en la siguiente ronda, no es lo que valgo ahora. Porque yo le voy a dar el valor a la siguiente ronda, no en este momento, ahí se va a dar la valorización. Y eso siento que también a cierto tipo de inversionista le cuesta entender, que mi cap lo tengo que fijar pensando en la siguiente ronda y no en la de ahora. Sí. Es súper buen punto. Nos ha pasado mucho con el safe, que los inversionistas dicen, oye, pero el cap, escucha, no me habla mucho, no conecta mucho con la realidad de hoy día. Le digo, no, porque el cap, ¿ya? Está sujeto a lo que creemos que va a pasar en la siguiente ronda. Exacto. ¿Ya? Entonces, si la startup en la siguiente ronda te dice que el cap es 4, es porque cree que le va a hacer una ronda sobre 4. Exacto. De valorización sobre 4 en la siguiente ronda. Correcto. Pero en realidad lo que yo le trato de explicar al inversionista de riesgo es, mira, compadre, tú tengáis equity o notas convertibles o safe o cualquier instrumento hoy día, si la startup le da mal, nada. 0. Mueren Entonces todos. no te preocupes tanto de las condiciones hoy día, sino que de tratar de entender que existen o no las capacidades y una visión grande y un sueño grande en un mercado grande para correr una carrera en donde ojalá, aunque tú tengas una porción muy chiquitita, pero sea de una torta más valiosa, ¿ya? Entonces, efectivamente un buen cap puede perjudicar al founder, pero beneficiar al inversionista o viceversa, ¿ya? Eso va a depender del futuro. Y como nadie tiene una bolita de cristal, ¿ya? Sí, de hecho nos pasa mucho. Que hay rondas, por ejemplo, hay alguna que me acuerde ahora, no sé, en Byron. En Byron tiene un test PCR que te ayuda a diagnosticar o a entender la probabilidad que un cáncer de próstata, ¿ya? Haga metástasis, ¿ya? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que hace cáncer de próstata, pero que no hace metástasis, por lo tanto se saca la próstata y no hay problema, ¿ya? Pero hay muchos que hacen metástasis y que si te da metástasis en un cáncer de próstata, la probabilidad de morirte es del 100%. ¿Ya? Esa startup salió a buscar $400,000 a través de Brota, juntamos casi $1 millón en 3 días. ¿Tú crees que alguien miró la valorización? Sí, un overfunding. ¿Tú crees que alguien miró la valorización de esa cuestión en 3 días? Nadie, 0. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. El propósito ayuda mucho a apalancar que la gente conecte por otras razones con esta oportunidad de inversión, que no es solo la valorización. Pero de nuevo, detrás está el trabajo de Brota de decir, oye, veo la posibilidad de que el inversionista haga 10 por, y eso es entendiendo que esto sea equity, safe, nota convertible, lo que sea, ¿no? Entonces, nuestra invitación siempre es a que la gente no le mire solo el precio, sino que el potencial de esta startup que está andando lento,
pero que tiene pinta de Ferrari. ¿Ya? Como que están los componentes para que el auto en algún minuto, hecha las distintas rondas y la inversión, efectivamente empiece a acelerar exponencialmente. ¿Ya? Y claro, es difícil porque cuando tú inversionista no tenías el ojo entrenado y estás acostumbrado a ver puro Renault, te va a costar entender si lo que va pasando por ahí es un Ferrari o no es un Ferrari, porque no sabís. Claro. Si yo comparo una startup con las empresas de la bolsa, que es lo que sé mirar, pucha, ninguna cosa me va a parecer lógica. Claro. Nos pasa mucho que se meten inversionistas a los pitch presenciales con las founders, con las startups, y dicen, oye, es que no entiendo la valorización, porque las empresas parecidas a la bolsa se valorizan 3 veces venta. Bueno, pues que esto no es una empresa de la bolsa. ¿Qué fue lo que pasó con Not con su minuto? Que la gente lo comparó con idea, pues cualquier cosa que veían en su realidad local, alguien que y dijeron, está loco, ¿cómo se le ocurre que esta empresa va a valer $1 billón en 5 años más? Ahí claro. Estamos. ¿Cachai? Oye, Fede, un poco para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a la gente que nos vea y que tiene una startup que está tiene el proyecto y le falta las lucas y que le cuesta la partida, para que se comunique con usted? ¿Qué guías? Te dejo ahí. No, a ver, sí, pues bienvenido a todos a revisar la información en brota.com, brota con 2 O, como aquí mi logo. Sí. Brota.com con 2 O. A contactarnos por LinkedIn o por info@brota.com les podemos hacer llegar información respecto al proceso, ¿ya? Pero en general invito a todo el mundo a colaborar como puedan del ecosistema, ¿ya? Las startups, por un lado, ¿ya? No siendo ¿cómo se llama? Como tercos respecto de no quiero diluirme, sobrediluirme. O sea, aquí hay una oportunidad de financiamiento, ¿ya? Que ha entregado cerca de $30 millones en los últimos años a distintas startups, ¿ya? Tenemos hoy día una red de casi 4.000 personas que han invertido en estos distintos proyectos, ¿ya? Entonces, de nuevo a las startups, oye, buscamos condiciones justas, aquí hay una buena oportunidad de financiamiento, pero a las personas las invito también a sumarse, ¿ya? Hay mucha gente que no invierte, pero que después, por ejemplo, gracias a que conoció ese caso a través de Brota, decidió que quiere trabajar en esa compañía, ¿ya? Y entonces la forma de involucrarse no es solamente con plata, sino que con redes de contacto, con conocimiento, con talento, como embajadores en redes sociales, no tengo idea, ¿eh? De nuevo, el mecanismo colaborativo no es solamente a través de plata, ¿ya? Y por lo tanto, tanto startups como potenciales inversionistas o personas interesadas, regístrense y con eso empecemos a construir juntos. Y al principio puede ser que no tengáis la plata, pero que puedas ayudar de otra forma, ¿ya? Pero quizás más adelante, si tenéis plata, pucha, ya conocí, ya he visto casos de éxito, por lo tanto fuiste aprendiendo y construyendo lo que necesitáis para transformarte en un inversionista. Así que todos súper invitados. No, y también invitar a gente que tiene algún par de pesos ahí guardados y que no sabe dónde invertirlo, que lo puede multiplicar bastante más si invierte a través de Brota, así que dejar también abierta la invitación a ellos. Sí, pues. Lo más importante y la única recomendación que nosotros siempre hacemos es, si lo van a hacer, piensen en diversificar, ¿no? O sea, en construir un portafolio de startups, diría yo, entre hoy día y 5 años más, invertir en al menos 10 proyectos, algo que te permita no poner todos los huevos en el mismo canasto, porque si te tropezáis, queda la escoba. Entonces mucho mejor es, agarro esa capacidad de invertir y la voy distribuyendo en 10 deals o en 10 oportunidades en el tiempo. No, y la gran satisfacción además que en este caso ya no existe con Brota el problema de que tengo mi plata ahí y tengo que olvidarme de ella por lo menos 3-5 años, porque acá tienen la venta secundaria también, que la pueden volver a convertir en plata y mucho más en el corto plazo. Así que además, invitando a todos, el que tiene plata y al que tiene proyecto, a que se asome por brota.com. Y de verdad, Fede, una súper agradable entrevista y un gusto. Y gracias, Luis. Comentando para ver si nos puedes presentar algún fundador, porque hemos entrevistado a muchos inversionistas, pero también sería bueno los fundadores que tú consideres de todas maneras hacer un bridge. Así que un abrazo, Fede, un muy buen Luis. Largo, y nos hablamos. Gracias, que estés bien, gracias. Un abrazo.